Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Bueno, como diré, siempre la Biblia nos anima a buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Sí. Pero negativamente también nos avisa de no buscar las cosas del mundo, ¿verdad? Que el mundo, el sistema del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, bueno, tenemos las buenas noticias de que el cielo está abierto para nosotros, que podamos acercar por medio de la sangre de Cristo Jesús al trono celestial, y nos anima siempre en las cosas de arriba. Estuve hablando en estos días de nacer de arriba. Cuando la Biblia dice nacer de nuevo, renacer, hay algo incluido que quizás yo, que no soy experto en griego, no lo entiendo bien, pero los expertos dicen que al decir nacer de nuevo, está incluyendo con esa palabra nacer de arriba. Así, de nuevo arriba. Y entonces buscamos las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Dice, buscad las cosas del cielo y no. ¿Ves? Es un negativo ahí, no las cosas de la tierra. Entonces Salomón nos lo enseña mejor que cualquier otra persona, porque lo ha experimentado. Bueno, vamos a leer el principio del capítulo 2, entonces. Y he titulado esta parte, La vanidad de la autocomplacencia. Bueno, estamos viendo que estas cosas son vanidades, y si podemos verlo así, será para nuestra ventaja espiritual. Así que vamos a leer. Estoy en capítulo 2 de Eclesiastés y vamos hasta el versículo 11, 1 a 11. Dije yo en mi corazón, ven ahora. Él dice, habla su propia vida, habla su corazón. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esta también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese
el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo. Hay que saber de qué esfera está hablando aquí Salomón. Eso es muy importante. La necedad, la vanidad, tiene que ver con las cosas bajo del cielo. Todos los días de su vida, en la cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras. Ahora habla de sus proyectos. Edifiqué para mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Eso sí no lo hacemos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué siervos tenemos nosotros. Él tenía esclavos, siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, sea la segunda generación ya. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueran antes de mí en Jerusalén. Los reyes anteriores, además los reyes alrededor de Israel, no eran ricos como era Salomón. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Lo repite, era el rey de reyes en Jerusalén, en verdad. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría que había recibido de Dios. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí está la conclusión de todo lo que hemos leído aquí. Todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Esto nos anima más buscar las cosas del cielo, al ver la vanidad de lo que hay aquí en la tierra, porque si no estamos engañados por las cosas visibles, por las cosas que parecen ser valiosos. Salomón nos aclara, él que los experimentó todo, que es toda vanidad. Y lo que vale la pena son las cosas del cielo. Y esto voy a meter de vez en cuando, porque el mensaje de Salomón es grandemente negativo. Pero los cristianos tenemos que saber que nuestra vida no tiene que ser así. Nuestra vida está basada en las cosas de arriba, como estamos diciendo. Bueno, vamos a ver qué comentarios podemos dar sobre estos versículos. Tanto el poder, la fama y la riqueza de Salomón, como la experiencia adquirida por vivir rodeado de gloria y esplendor, sorprendentemente fueron las razones por las que Dios, porque era la persona adecuada para darnos este mensaje. Por esta razón, Dios le inspiró a escribir este libro. La persona ideal para escribir de estas cosas y informarnos con toda verdad lo que él mismo había experimentado. Por eso sus argumentos son poderosos y indiscutibles. En toda la historia, ningún otro podría tener la misma perspectiva que tuvo Salomón.
sobre la existencia humana bajo el sol. Por las mismas razones, el lector común haya muy difícil, ¿verdad?, relacionarnos con él. Él fue dotado con dones únicos. Y en el capítulo 1 relata su devoción y búsqueda para poder tener más sabiduría y conocimiento. Su conclusión, después de todo, es que sus esfuerzos no le aportaron una satisfacción verdadera. Fue, en su misma expresión, fue correr tras el viento. Esta era su confesión. Correr tras el viento. Buscar lo que no estaba. No se halla en el mundo una satisfacción. En ninguna cosa del mundo. Esto los cristianos debían ya experimentado y sabido. Es muy importante para que lo sepamos. Nada aquí que podemos adquirir durará. Se acabará todo. Venimos desnudo al mundo, salimos desnudo. No llevaremos nada de todos nuestros esfuerzos por toda la vida con nosotros al cementerio. Sin embargo, al empezar el capítulo 2, el rey Salomón empieza a hablar de sus proyectos, sus placeres, risa, diversión, entretenimiento. Creo que en relación a estas cosas podemos tener algo en común con él. Pienso que cada uno de nosotros podemos recordar tiempos en los cuales hemos hablado a nuestras almas, como él habló a su alma. Tengo tiempo libre, un poco de dinero para poder gastar. Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Cuando menos en cosas pequeñas. Empezaremos viendo la gran cantidad de esclavos y esclavas, porque en su día esto era común, era muy común comprar esclavos y esclavas, que fueron empleados exclusivamente para ayudar a Salomón en su búsqueda de autocomplacencia en todas las áreas de su vida. Algunos esclavos fueron comprados y otros pertenecían a la segunda generación de esclavos, nacidos en su palacio. Compararemos la situación con la vida en el mundo oeste. ¿Te sorprende saber que podemos hacer una comparación con las posesiones de Salomón? Vamos a ver, quizás te sorprendes. En el siglo XXI, vamos a empezar con el coche. Consideraremos el coche, o 2 o 3 de los que tenemos en el garaje, ¿verdad? Cada uno con la fuerza de 120 hasta 200 caballos. Todavía no llegamos a la cantidad que tenía Salomón, es cierto, en sus establos, los caballos digo. Pero sí desafiaríamos a un rey con menos poder que Salomón en su día. Sin embargo, la velocidad, considera eso, de nuestros coches dejarían pasmado a Salomón. Y la distancia recorrida en tan solo un año probablemente igualara la distancia que Salomón recorrería en toda su vida. Si todavía nos quedara alguna duda sobre la superioridad del transporte moderno, considera que un billete de avión nos puede llevar a tierras de las cuales Salomón nunca escuchó. Dentro de nuestras casas, ¿qué tenemos? Bueno, para nuestra autocomplacencia, ¿verdad? Por nuestro entretenimiento, tenemos un televisor con un buen número de canales, proveyendo deportes, noticias, entretenimiento para niños, películas, música
y otras programaciones diarias y semanales. El rey necesitaría adquirir un número significante de esclavos para poder llegar a tener nuestras fuentes de entretenimiento y información. También somos maravillosamente servidos por la electricidad. Fíjate que hace unos 100 y pico años no hubo tal cosa como electricidad, que lo tenemos ahora. Las luces, los ventiladores, el calefactor, el aire acondicionado, etc. funcionan con solamente accionar un interruptor. Puede ser que además tengamos nuestro propio servicio secreto. ¿Qué es eso? Estoy refiriendo a la alarma del coche. O sea, hace una alarma, hace algo que nos avisa si alguien está queriendo entrar en el coche o en la casa. A veces tenemos alarmas. Probablemente tengamos un ordenador personal, bueno, lo tengo delante de mis ojos, en la casa con servicio de Internet, que nos conecta con todo el mundo con solamente pulsar un ratón. Debo mencionar los iPod, Kindles, teléfonos inteligentes. Tenemos muchos esclavos. No los pagamos nada, ¿verdad? Aunque sí los compramos. En la cocina. Vamos a hablar de la cocina ahora. Hay multitud de electrodomésticos, microondas, batidoras, cafetera, lavavajilla, nevera, congelador, etc. Pregunta si todos estos siervos modernos quitarían el empleo a una gran parte de los esclavos de la cocina en el palacio de Salomón. Entonces, tenemos un combinado de lavadora, secadora, un aspirador y afuera en una caseta es posible que tengamos un cortacésped y una podadora de orillas. Por supuesto, pudiera continuar. Pero creo que he presentado suficientes evidencias para probar que la vida en el siglo XXI en el mundo es una vida digna de un rey. ¿De acuerdo? Adelantamos. Ahora mi pregunta es lo siguiente. Si tenemos algo de la sabiduría del gran rey, porque le quedó la sabiduría, por eso pudo discernir lo que está diciendo. Si lo tenemos suficiente como para poder decir que los esfuerzos de obtener y mantener nuestro cómodo y conveniente estilo de vida es correr tras el viento, la sabiduría de Dios estaba todavía operando en Salomón. Mi pregunta se relaciona con todos, incluso con los cristianos, que viven toda su vida adquiriendo bienes terrenales, empezando con las cosas básicas. Eso sí, todos tenemos que decir que hemos estado buscando cuando menos las cosas necesarias para la vida, como comida, la casa, la ropa. ¿Cómo podemos justificar tal búsqueda si nuestro Señor dijo, no os preocupéis por vuestra vida? ¿Qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Considerad los cuervos, Dios los alimenta. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, aquí el Señor menciona a Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Bien, la Biblia nos enseña a trabajar. La Biblia nos enseña a cuidar a nuestras familias, pero estamos hablando de tener esto como prioridad.
¿Y qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas Dios os dará además de cuando nosotros estamos buscando. ¿Cuántos son testimonios? ¿Lo has oído, hermano mío? ¿Has oído el testimonio de Dios me encontró un trabajo? Yo tenía necesidad, no tenía trabajo, estábamos, bueno, en apuros y Dios me concedió un trabajo. Bueno, eso es lo que Él dice, que estas cosas no son dadas por añadidura. Dios nos ayuda. Y no solamente nos ayuda aquí en la tierra, sino que aumenta cosas para nuestro placer. No digo que no. Y tampoco lo diría Salomón. Pero está hablando de la búsqueda número 1 en nuestras vidas. ¿Qué es? ¿Estamos buscando las cosas de arriba o los de abajo? Tenemos que hablar estas cosas. Si vamos a estudiar la Biblia bien, si vamos a ser fiel a la verdad que nos presenta la Biblia, tenemos que presentar eso. ¿Qué es nuestro anhelo? Ayer estuve en una pequeña encuentro aquí en Pontevedra con otros hermanos. Pasamos todo el día en las cosas de arriba. Es día de fiesta. Pudieran divertirse. Me acuerdo un día cuando estuve en Portugal y he estado otra vez hace poco. Pero me acuerdo que era el campeonato, creo. No sé si era de Europa o no sé qué copa estaban buscando. Pero estaba Portugal contra España, me acuerdo bien. Y yo vine al centro de reto, allí en Oporto. Y la pregunta lo dejamos con los chicos. ¿Qué queréis? ¿Ver el partido o que tengamos un estudio bíblico? 100% dijeron, vamos a tener un estudio bíblico. Eligieron correctamente. Buscaron primeramente el reino de Dios. Yo lo vi ayer entre los hermanos. Yo lo vi allí en Coimbra el otro día. 3 días, un fin de semana, ¿verdad? De fiesta. Y nosotros estábamos en la palabra, festejándonos en las cosas del cielo, en las cosas mejores. Bien, bien. Es tu deseo, es tu anhelo. Tú tienes que hacer esta pregunta a tu propio corazón. Puedo hablar de los años que vivimos en la Costa Chica de México. Vivimos la pobreza, ¿verdad? Allí. Aunque tuviéramos dinero, no había cosas que comprar. No había electricidad, por ejemplo. Y en una aldea sin electricidad, cada 3 días comprábamos medio bloque de hielo que metíamos en una cesta nevera para poder guardar la comida un poco frío. No había frigorífico, no teníamos teléfono. Y el único contacto que teníamos con el mundo exterior era por medio del telégrafo. Mi esposa lavaba la ropa con una tabla de lavar de madera de los antiguos. Quizás lo habéis visto. Incluso después de tener 2 o 3 niños. Un buen trabajo. Y no había pañales desechables todavía. Me acuerdo de haber mencionado algo de esta historia en una reunión en los Estados Unidos. Y sin pensar en la reacción de algunos oyentes. Algunos lo vieron como muy mal ese estilo de vida. Qué inocente era yo. Una señora fue a mi esposa profundamente conmovida, intentando expresarle su simpatía. Después de esa experiencia dejé de hablar. Bueno, lo estoy haciendo. Pero por lo regular no hablo de ese estilo de vida que uno tiene que adoptar en el campo misionero muchas veces. Es inútil intentar expresar que mi esposa estaba totalmente feliz allí.
La gente no lo entiende. Mi esposa estaba satisfecha porque estar en la voluntad de Dios y jamás se quejó ni deseó estar en un lugar más cómodo. Las cosas materiales tienen un poco, tan poco, que ofrecer al alma humana, que Salomón fue suficientemente sabio como para saberlo. Hay líderes cristianos hoy en día, os voy a informar si no has escuchado, yo sí. Yo pongo cristianos en comillas aquí, no todos los cristianos, pero hay, que se han construido o comprado 2, 3 e incluso más casas, por valor de más de $1 millón algunos, siguiendo el ejemplo del rey que estamos estudiando. Y lo hacen a pesar de que nuestro ungido predicador nos avisó de que todo era vanidad. Incluso existen dirigentes, mi hermano me contó de esto, de que leyó de un dirigente de una organización humanitario que estaba aprovechando de su posición, que reciben, por eso digo, que reciben salarios inmensos. Salomón plantó jardines, viñas, huertos de árboles frutales, parques, etc. Construyó estanques para la irrigación. Probó vinos exquisitos. Contrató payasos, cómicos, cantantes, para su propio placer y para que le hicieran reír. Qué importante es este oficio hoy en día, ¿eh? Los que nos hacen reír. Sus manadas y rebaños eran más numerosos que los de cualquier rey previo o futuro en Israel. Ninguno de ellos pudo gloriarse de tener los animales que poseyó este rey tan rico. Sin embargo, hasta aquí no ha hecho una lista completa de sus riquezas, porque añade, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Todo los deseos de su vida los satisfació. Aún en el tiempo de su más pesada autocomplacencia e inmoralidad, Salomón guardó cierta sabiduría. Es como el ser humano hoy en día, depravado es, pero retiene la verdad que fue hecho en la imagen y semejanza de Dios. Eso no desaparece. Todavía está con nosotros, a pesar. Y vemos que Salomón guardó este don. No dice la Biblia que los llamamientos y dones de Dios son sin arrepentimiento, ¿verdad? Sigue la sabiduría en el corazón de Salomón y por eso pudo despertar a la vida inútil que estaba viviendo. Hace referencia a ella en estos versículos más de una vez. Me asombro por el hecho de que algunos traductores, tanto en versiones españolas como en inglés, hallaron en el texto original, donde dice, en el versículo 3, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, dice, hasta que pudiera ver que hay de bueno bajo el sol que los hijos de los hombres hacen en sus contados días de su vida. O en la Biblia textual dice, hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. Mencionando las últimas palabras, pocos días de su vida. El rey jamás perdió la convicción de que la vida bajo el sol era muy corta. Eso sí, lo guardó, lo sabía. El grado sumo de la insensatez del hombre
se revela en la manera en que desprecia su alma inmortal, valorando más su vida terrenal que lo que es eterno. Necedad, insensatez, seguro. Escuché este ejemplo de la enseñanza del Verbo hecho carne. Estoy hablando de Jesucristo, el Logos hecho carne, la perfecta semejanza del Padre. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, lo mismo que Salomón, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Qué problemas, ¿verdad? Qué problemas con que se preocupan. Algunos se preocupan por comer. La siguiente comida, está preocupado porque no tiene dónde más guardar su producto. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma. Todos hablamos a nuestra alma. Dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Puede vivir la vejez descansando. Ya has ganado suficiente. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? También Salomón trata este asunto. ¿De quién será después que muera la persona? ¿Lo guardará bien o mal? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Véalo, Lucas 12, versículo 16 hasta 21. Y el predicador nuestro que estamos estudiando dijo: conocí que aún esto era aflicción de espíritu, necedad, correr tras el viento, sin provecho debajo del sol. Bueno, hemos tenido una lección muy grande aquí y muy importante. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver del mundo del intelectualismo y la falta del mismo, ¿verdad? La sabiduría humana. A ver, ¿cuánto aprovechamos? También Salomón habla de eso. Después volví yo, versículo 12, a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Aquí lo está diciendo, lo que acabo de decir. Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Vamos a considerar esta cosa. No hay nada nuevo. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, eso sí, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, dice, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Necio, bien sabio, tienen los dos el mismo fin. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio? ¿Cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. Se muere el hombre, no importa si es sabio o no, no importa si es pobre o rico, lo van al mismo cementerio. ¿Para qué pues? He trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Considera eso, joven, antes que preparas tu vida. Las palabras de Salomón son muy buenos consejos para el joven. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad.
porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Oiga, si no vivimos para Dios en la tierra, no es la pura verdad. La vida no tiene sentido alguna. Aborrecí, por tanto, la vida. Bueno, ya estaba en un estado de quizás en peligro de cometer suicidio. Porque, por tanto, la vida, aborrecí, por tanto, la vida, dice. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y Él tiene un descanso para nosotros aquí en la tierra, de entregar a Él todas nuestras preocupaciones, y Él ha prometido llevarlas por nosotros y preocuparnos con nosotros si nosotros solamente preocupamos por su reino. Volvemos más con el predicador, a ver lo que dice. Mientras él considera todo el campo de la sabiduría, incluyendo el conocimiento y el intelecto, por otro lado está la falta de sabiduría, un estado de locura e insensatez. Primero, él considera algo que ya nos ha presentado, la ley de la invariabilidad básica, que enseña que nada es nuevo bajo el sol. Vamos a considerar eso. ¿En qué sentido está diciendo que no hay nada nuevo bajo el sol? Él concluye que el siguiente rey, sin importar sus esfuerzos intelectuales, no podrá crear algo a lo que realmente se le puede llamar progreso. Volverá a este principio en el versículo 18. No lo hemos leído todavía. Salomón argumentó desde dos puntos de vista. Uno, el punto temporal, desde el cual parece haber cosas progresivas y exitosas, sea en una forma temporal. Dos, el punto de vista más amplio y esencial, que toma en cuenta la mortalidad del hombre. La perspectiva temporal percibe una ventaja en la sabiduría sobre la estupidez y lo compara con la luz y las tinieblas. Esta comparación es común en la Biblia, donde la insensatez es considerada como ceguera y la sabiduría como la capacidad de poder ver. Entonces, obviamente hay una ventaja por andar en la luz, que es la sabiduría de Dios. Él enseña que la sabiduría es una luz interior y que la estupidez es la oscuridad interior. Esta es su primera consideración. Bueno, sin embargo, cuando el rey se enfoca en el segundo punto de vista, que incluye el hecho de la muerte, tiene que concluir con que todo es vanidad. Lo que es más importante y básico es que todos, tanto los sabios como los insensatos, lleguen al mismo fin. Esta es la ley que nunca cambia y no puede ser alterada. La sabiduría no tiene poder contra la muerte, y por eso Salomón argumentó que la siguiente generación solo puede hacer lo que ya ha sido hecho. El ciclo de las generaciones sigue estático, y en el fin todos nosotros podemos solamente morir. Bueno, consideramos
unas cosas más aquí todavía. Salomón tiene una verdadera sabiduría, ya, que le hace poder aplicar el principio a sí mismo, personalmente. Esto es algo que todos tenemos que hacer, o si no, debemos considerarnos totalmente insensatos, como mueren tanto el sabio como el necio. Versículo 16, la versión de la Biblia de las Américas. ¿Cómo mueren tanto el sabio como el necio? El necio y yo, reflexiona Salomón, llegamos al mismo destino. Toda la sabiduría y conocimiento que he acumulado sobre esta tierra me abandona en ese mismo momento. Básicamente, no soy mejor que el necio o el loco. El rey ha llegado a una firme convicción interior. El hombre es mortal y todo lo que es terrenal, por lo tanto, es temporal. Por eso, todo es vanidad y no hay una refutación lógica para este argumento. Bajo el sol, recuerda, la esfera en que es cierto lo que está diciendo Salomón. Aquí, bajo el sol, aquí en este mundo. Él sigue con una pregunta que sí es lógica. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? La respuesta obvia es que ha vivido bajo una ilusión. Te desafío a que te hagas la misma pregunta, ya que por eso el Espíritu Santo, por medio de Salomón, puso la cuestión delante de nosotros. ¿Qué ventaja hay en ello? ¿Qué se ha hecho para poder evitar lo que es inevitable? Nada. Salomón, con toda su sabiduría, no ha logrado hacer más que lo que se hizo antes. Y absolutamente no hay ningún progreso para este asunto. La mortalidad continúa reinando como el campeón sobre toda la humanidad física, abajo del sol. Siempre te tengo que acordar eso. Por eso, la sabiduría, según el segundo argumento, es vanidad. En el versículo 16, y con eso termino, podemos notar que la palabra usada en la Biblia y las Américas para describir la memoria es duradera. La memoria de los muertos es relativa. Algunos son olvidados inmediatamente. Otros lo son después de una generación. Algunos son recordados por libros de historia y los monumentos en su memoria de ellos, pero para no olvidar sus hechos. Sin embargo, una ley irrompible declara que, pasado el tiempo, el alcance y la claridad hacia el recuerdo de los muertos poco a poco se desvanece, mientras la raza humana sigue con los asuntos que tiene a la mano. Ha pasado como Salomón ha predicho. Su cuerpo descansa finalmente entre los reyes de Jerusalén. Una vez más, te desafío con el gran rey de Israel a que consideres el argumento de la acumulación de sabiduría a la luz de la muerte segura. Chico, chica, ¿por qué estás tan determinado a incrementar tu conocimiento sobre las ciencias terrenales? En algún futuro te enfrentarás con un cementerio, donde estarás sepultado junto a los ignorantes, salvajes y toscos. Jóvenes cristianos, vuestra búsqueda ferviente del conocimiento es para mí un misterio que me deja aún más perplejo. Con las palabras de Cristo, os
han alumbrado buscar primeramente el reino de Dios. Y sois capaces de hacer una comparación correcta entre la brevedad de la existencia terrenal y la infinidad de la eternidad. ¿Por qué entonces estáis persiguiendo lo de menos importancia con tanta pasión, mientras dejáis que lo que es más importante tome un segundo lugar entre vuestras prioridades? Y voy a dejar esta pregunta en el momento con el joven cristiano que me escucha. ¿Qué está buscando? Las cosas eternas. Digo, ¿qué ha dado primera prioridad? Yo sé que vas a la iglesia, quizás a la reunión de los jóvenes, pero ¿qué es tu prioridad en la vida? Esta es una pregunta que tengo que darte. Siendo fiel a la palabra de Dios, yo pudiera dar otra pregunta si solamente me interesa que me quiera, que me gustara las predicaciones. Pero para ser fiel a la palabra de Dios te hago esta pregunta. ¿Qué es tu prioridad? Hermano, hermana, también. ¿Qué es tu prioridad? Amigo que me escucha, que no eres ni cristiano, no vas a la iglesia, no vas a ninguna parte. Puedes ver los argumentos que está presentando aquí Salomón. ¿Y cómo vives tu vida? Entrega tu vida a Cristo. Busca las cosas de arriba y no los de la tierra. Pero que Dios te bendiga mientras que lo vayas buscando. Este es mi deseo.